Buenas tardes. La comisión fue representativa. Nos recibió la persona que lleva por nombre Leticia Ramírez. Se le entregó el documento. Precisamente se le hizo hincapié de que entrábamos las mujeres porque somos las que hemos resistido en los hogares y somos los que recibimos todas las afectaciones y somos las que estamos al pendiente de la familia, y eso es preocupante, no solamente con nuestros compañeros hombres, sino que sí, los niños son los que nos preocupan. Entonces se entregó el documento muy breve, se le hizo hincapié de que ha sido un trabajo con mucho esfuerzo de los compañeros y compañeras y de todos los integrantes de una familia. Es un sacrificio económico, de tiempo, y todo eso es lo que le entregamos en las manos el día de hoy. Así es que también le pedimos respeto y una respuesta pronta. Ahora sí vamos a dar inicio al pronunciamiento de pueblos y ciudadanos opositores a la construcción del nuevo aeropuerto. Casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, 14 de agosto del 2018. El día de mañana, miércoles 15 de agosto, el nuevo gobierno electo dará a conocer los informes técnicos sobre la viabilidad o inviabilidad del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los pueblos venimos a escuchar nuestra voz. A pesar de reiterados llamados, el presidente electo no se ha reunido directamente con los opositores al proyecto, con los pueblos que están siendo afectados por la megaobra. Un gesto que sí ha tenido con los interesados en el proyecto aeroportuario continúe. El día de hoy hacemos llegar al presidente electo Andrés Manuel López Obrador parte de la documentación que demuestra la inviabilidad del aeropuerto, con los argumentos técnicos de los pueblos y de especialistas independientes. Estamos convencidos de que el proyecto debe cancelarse y podemos defender esa posición con argumentos técnicos y científicos frente a quien sea. Por eso proponemos un proceso de diálogo público en el que se puedan confrontar nuestros argumentos con los de aquellos que están de acuerdo con la continuación del aeropuerto. Estamos dispuestos a debatir con todas las fuerzas que apoyan el nuevo aeropuerto. Tenemos la capacidad de mostrar en términos técnicos la inviabilidad de la obra y de sus implicaciones. Dentro del formato de diálogo proponemos 6 mesas temáticas públicas y una séptima de conclusiones, así como recorridos en los pueblos afectados por las obras, con la participación de todas las partes y la observación de organizaciones ecológicas y de derechos humanos y la sociedad civil interesada. Estamos en condiciones para debatir con el grupo aeroportuario de la Ciudad de México, con los empresarios que serían beneficiados del proyecto, Slim, Han, Ron, ICA, etcétera, con el gobierno de Peña Nieto, con las mineras que devastan nuestro territorio y con todos aquellos que defienden el nuevo aeropuerto. Sean organizaciones o gobiernos, podemos debatir con ellos en cualquier sede, ya sea que se trate en un centro de convenciones
o en nuestras comunidades. Pásate el micrófono. ¿Te ayudamos en la lectura? Va ella. Hey, América, va ella. Mira, tu nombre. En medio. El nuevo aeropuerto no es una obra que beneficie al pueblo de México, sino los intereses de la élite económica del país. Creemos que es hora de escuchar a los pueblos, las organizaciones, especialistas y a la ciudadanía inconforme con la construcción del nuevo aeropuerto. Hacemos un llamado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que defina cuanto antes y con claridad los plazos del proceso en que se basará para tomar la decisión sobre cancelar o no el nuevo aeropuerto. Pensamos que la ambigüedad en la que ha caído en ese aspecto no abona la certeza política en ningún sector y genera inquietud en los pueblos que están siendo afectados por el nuevo aeropuerto y que llevan más de 17 años combatiéndolo. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. A continuación, presentamos algunos de los principales elementos que demuestran la inviabilidad del nuevo aeropuerto en Texcoco. El suelo de la zona del lago de Texcoco es el peor para una obra como el aeropuerto, por su situación de hundimiento permanente y desigual. Es la zona con más hundimiento en toda la cuenca de México, entre 20 y 30 centímetros anuales, lo cual hace que su costo de construcción sea elevadísimo y mucho más elevado aún el mantenimiento. La necesidad de modificar la inestabilidad de suelos del terreno lacustre para intentar la construcción del aeropuerto ha derivado en la actividad masiva de extracción de toneladas de tezontle y otros materiales para la cimentación de los edificios y las pistas del proyecto. Esta devastación que se ha intensificado en los cerros de la región ya está alterando la geología de la cuenca de México y nos está despojando de cerros indispensables para la filtración de agua que recargan los mantos acuíferos. El plan del nuevo aeropuerto no considera de manera seria la variable de la intensidad sísmica que predomina en la zona. Los sismos del pasado septiembre hundieron la construcción 5 centímetros de golpe, sin el peso de lo que será la terminal aérea, ni la cercanía de un volcán activo como el Popocatépetl, cuyas emisiones de ceniza pueden afectar constantemente la calidad de visibilidad en la operación de los vuelos. Ya estamos aquí. Ahorita, la mayoría. ¿Cuál es su nombre, señora, por favor? Melissa. Hola, la mayoría de los contratos para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México fueron por adjudicación directa y no cumplieron con los estándares internacionales en términos de compras públicas, transparencia y contrataciones abiertas, dificultando conocer a los beneficiarios reales de la obra. El principal beneficiado con el proceso de contratación fue Carlos Slim. Se realizaron contratos a personas no expertas que tenían relaciones con directivos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. No se realizó un correcto seguimiento de los entregables de contratos cruciales para la comunidad. La gerencia general del proyecto se otorgó sin licitación abierta a la empresa Parsons International, acusada en Estados Unidos de diseñar y construir mal los proyectos, hacer trabajos incompletos y entregar construcciones por debajo del estándar, falta de control y supervisión de sus subcontratistas y de importantes deficiencias administrativas y técnicas, todas actividades que debe ejecutar Parsons en la obra del nuevo aeropuerto. El estudio denominado Manifiesto de Impacto Ambiental, MIA, aprobado por Semarnat, hecho por la consultora Especialistas Ambientales SADCB, es una farsa. Para su elaboración solo se realizó trabajo de campo 5 días, cuando un estudio de esta importancia requiere cuando menos un año de observación para determinar la dinámica del lugar en diversas estaciones. Es por eso que la MIA solo identifica 74 especies de aves en la zona cuando hay registros de más de 250. El proyecto tiene contemplada la desecación del lago Nabor Carrillo, que destruye un espacio de paso obligado en la ruta de las aves migratorias, lo que sumado a la propia operación del aeropuerto terminaría por desplazarlas de su hábitat.
la continuación de la construcción del nuevo aeropuerto y el desarrollo de la aerópolis en la región del lago de Texcoco, entre muchas cosas muy graves, concretará la alternación irreversible de la dinámica hídrica de la Cuenca de México. La sustitución del lago por una gran plancha de concreto elimina su acción de la humedad del lago en el amortiguamiento climático, incrementaría la temperatura y aumentaría el efecto invernadero en el Valle de México. Eliminar el lago es eliminar un espacio natural que evita inundaciones en los espacios más bajos de la Cuenca de México. No existen elementos técnicos suficientes para asegurar que las obras hidráulicas asociadas al nuevo aeropuerto, que supuestamente desviarán los escurrimientos, sean suficientes para evitar las inundaciones en la zona de proyecto y en las zonas aledañas. De acuerdo al peritaje ambiental, la construcción del proyecto viola el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco, que define a la zona del vaso del ex lago de Texcoco, un área no urbanizable y se considera como área natural protegida, ya que constituye una de las zonas con mayor valor ambiental del municipio. Además, se encuentran amenazados a causa de este proyecto los cuerpos de aguas naturales que sobreviven en el antiguo lago. La eliminación de estos humedales significaría la pérdida de la aportación de evaporación de su agua de la atmósfera, un poderoso aliado natural para la mitigación de las emisiones de contaminantes de la gran ciudad. A cambio de esa pérdida, los pulmones de los habitantes de la gran ciudad consumirían 1.118.726 litros de combustible diariamente, al incrementarse las operaciones comerciales aéreas de 389.000 a 1 millón cada año. Es decir, el futuro del aire que respiramos los 33 millones de habitantes de la zona es aire envenenado, un aire de muerte. En los planes de compensación ambiental del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se contempla la inserción de especies exóticas con el pino salado y la casuarina, que en realidad constituyen una amenaza de extinción de la flora nativa y no contarán con un control biológico que las regule, por lo que podrían convertirse en plagas. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México significaría la destrucción definitiva del último espacio lacustre de nuestra Cuenca de México, es decir, eliminar un nicho ecológico de especies endémicas de reptiles y mamíferos y la destrucción de un espacio de anidación, reproducción y refugio de más de 100.000 aves migratorias que anualmente llegan a los cuerpos de agua de Texcoco. Entre ellas, al menos 20 especies están amenazadas o en riesgo de extinción. Especialistas en antropología y arqueología han señalado que la identidad y la historia resguardada bajo las capas de tierra del lago de Texcoco y sus alrededores corre grave riesgo, además de los numerosos casos de hallazgos de restos de fauna pleistocénica en las orillas del lago. Hay más de 1.000 puntos de interés arqueológico y paleontológico registrados desde el año 2003 y amenazados por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Gracias, compañero. Alondra Ramos, de la plataforma. Bien, como verán, está la posición de los pueblos afectados de esta construcción infame que es el nuevo aeropuerto internacional de México, y que no es un proyecto vergonzoso e impune nuevo. Recordarán ustedes, la prensa, los periodistas, que desde el 2001 logramos echar abajo esa mega obra, ese mega negocio, y que es Enrique Peña Nieto, ese priista, quien lo revive en 2014. Y aquí están los pueblos que seguimos diciendo no. Aquí están algunos, un pequeño resumen, archirresumen de los argumentos técnicos, de los argumentos que tenemos los pueblos y que conocemos y padecemos también los pueblos, dado que vivimos en esta región que está siendo saqueada, despojada, destruida y pretende ser exterminada, y es a lo que nos oponemos, y por tanto nos oponemos al aeropuerto. Bien, hace un momento les comentaba que estos documentos lo pueden buscar a partir de mañana. No, ya están, me aclaran, y disculpas, hago la aclaración, ya los pueden buscar, por favor. También, bien, pido a algunos compañeros que pasen en sus intervenciones breves, porque quisiéramos también... brevemente nada más, algunas puntualizaciones. ¿Cuándo van a demandar esa reunión, estas mesas, para que puedan plantear sus temas con el nuevo gobierno? Bien, les pido mientras también a algunos compañeros que se acerquen, por favor, que me ayude la Comisión de Comunicación, para que algunos compañeros se acerquen de las distintas comunidades que no han hablado. Y vamos dando paso a algunas preguntas de la prensa que ya se empezaron a desarrollar.
pregunta la compañera Rocío Méndez, que cuándo estaríamos demandando. ¿Mesa de negociación con el nuevo gobierno? Sí, no es como tal una mesa de negociaciones, lo que estamos planteando es un diálogo público que implicaría debatir, y emplazamos desde ahorita debatir con aquellos que sostienen que el aeropuerto es viable, que el aeropuerto es sostenible y que es la mejor maravilla que nos ha pasado a México. Los pueblos decimos, eso no es verdad, eso es insostenible, eso es una mentira. No solo por los sufrimientos que tenemos y padecemos, sino porque técnicamente está demostrado que ese vaso lacustre se hundirá y que el negocio justo persiste en sostenerlo, en que los mexicanos tengamos que ser nuevamente, como ha sido tantas décadas de saqueo, para sostener obras que solo son un gran negocio para grandes intereses empresariales, transnacionales, el capital. Y ahí tenemos a un señor Carlos Slim, a él, a Enrique Peña Nieto, a los empresarios que sostienen que es viable ese aeropuerto, solo porque tienen los millones y millones de pesos que ganan gracias a la explotación de los pueblos. Les decimos, ese aeropuerto se va a caer, ese aeropuerto es insostenible y los mexicanos no estamos dispuestos a sostener que ellos se sigan haciendo un poco más ricos, porque ni siquiera van a empobrecerse si esto se cancela. Y la pregunta, lo que estamos proponiendo es que el nuevo gobierno lea, retome y tome en cuenta esta propuesta que estamos haciendo para que de manera conjunta podamos programar estos espacios de debate público, de diálogo público, de cara al pueblo, con los medios de comunicación y como principal testigo el pueblo de México. ¿Participarían en la consulta ciudadana a la que está convocando el nuevo gobierno? No necesariamente. Creemos, y como lo acaban de leer, creemos que esta palabra de consulta es ambigua. Mientras ellos no nos aclaren a qué se refieren con consulta, nosotros no podemos decir si aceptamos o no una consulta. Ha sido muy ambiguo. Lo mismo puede decir una cosa el señor Jiménez Espriu, que mañana el señor López Obrador, y a veces la propia prensa también tiene su propia interpretación. A los pueblos, mientras no nos aclaren a qué se refieren con consulta, no podremos decir. Pero ¿qué sí decimos? ¿Qué ofrecemos y qué demandamos? Es debate público, diálogo público. Podemos discutir, podemos sentarnos a discutir la viabilidad de algo que ya nos ha hecho tanto daño. América, dentro de las tres opciones que va a poner a consulta el nuevo gobierno, dos tienen que ver con que siga el proyecto ahí donde está. Por un lado, que siga como está o que se financie con recursos privados. Y si ustedes están proponiendo un debate, entonces están dispuestos a que los convenza de que sí es viable. Los pueblos lo que decimos es, nadie puede venir a decir a quién eligen que nos despojen, a quién eligen que los exterminen. Así que no podemos decir, será mejor el aeropuerto con inversión pública, que al final va a ser del erario público, del erario de los mexicanos. No, nosotros no estamos pidiendo a ver a quién seleccionamos para que nos extermine, nos despoje y nos acabe de desaparecer y que se siga profundizando la crisis ambiental, ecológica y de inseguridad de nuestros pueblos. Nosotros decimos no al aeropuerto. Los pueblos tenemos la capacidad de organizarnos, tenemos la capacidad de proponer alternativas y proyectos alternativas que den sustento y que realmente sean sustentables, pero desde la necesidad e intereses de los pueblos. Aquí, mis compañeros, bueno, pues vamos a continuar. Es importante que la prensa escuche a las distintas comunidades, es importante que escuchen las distintas exposiciones, y les pedimos esa paciencia y les agradecemos infinitamente que se queden aquí para que escuchen
es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pero también son decenas de comunidades, vecinas, hermanas, afectadas por esta mega obra. Nada más, ¿no se han reunido con Javier Jiménez Espriu? Lo mismo que dice en la mañana en Radio Fórmula, es lo mismo que nos han planteado sobre sus tiempos. Así es, sí, y es lo mismo que estamos demandando. Le pido a los compañeros de las comunidades que se acerquen. Bien, le doy la palabra al compañero de Tezoyuca y enseguida a los compañeros de San Luis Tecautitlán.